Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y en un vídeo anterior os he hablado sobre una fotografía en cuestión que Shakira nos ha subido a sus redes sociales, en la que muchos están especulando con que podría haber una nueva colaboración junto a Bizarrap, simplemente por el hecho de que Bizarrap le ha dado me gusta a esa fotografía. Yo ya os he dejado ahí mis opiniones, podéis ir a ver el vídeo para dejar las vuestras si queréis, pero en esa imagen hay algo más. Como bien os he dicho en ese vídeo anterior, Shakira siempre nos deja algún mensaje subliminal porque sabe que todos nos damos cuenta de absolutamente todo lo que haya a su alrededor, los mensajes que pueda haber en su ropa, en su atuendo, en cómo lleva el pelo, en cómo va vestida, en absolutamente todo. Y también, como os he dicho, en lo que hay a su alrededor. Y en esa imagen que nos comparte ella en redes sociales, donde está en un estudio de grabación en Los Ángeles, pues hay algo que a muchos ha llamado la atención. Y cómo no, han empezado pues más especulaciones y más rumores sobre quién, Lewis Hamilton. Y os voy a traer lo que dicen en People y a ver vosotros qué opináis al respecto, que ya sabéis que me lo podéis dejar todo en comentarios, que me encantan vuestros comentarios, porque a veces os tengo que decir que me sorprendéis con cosas que yo igual no me he dado cuenta o que no he pensado y que normalmente os lo suelo comentar. En este artículo dicen Lewis Hamilton, y como pregunta que yo también os la hago a vosotros, se coló en el estudio con Shakira la foto que hace saltar las alarmas. Bueno, sí que es verdad que en las últimas imágenes que hemos visto que Shakira nos ha compartido en redes sociales, en muchas de ellas él vuelve a darle me gusta a esas imágenes. Como os dije en un vídeo, es una manera de desmentir lo que las mamarachis dijeron en su día, ya sabéis, de que Lewis Hamilton no le gustaba, no le parecía bien que Shakira fuera a las carreras de Fórmula 1. Bueno, ahora está de vacaciones, como bien él también nos ha dicho en redes sociales, y muchos apuntarían a que se están viendo ahora en Los Ángeles. Vamos a ver qué es lo que dicen en este artículo. Como siempre, reaccionamos a él y ya sabéis que me podéis dejar todas vuestras opiniones. Ellos nos dicen que los fans no han pasado por alto un pequeño detalle observado en un post reciente de la cantante. Y como pregunta, ¿se delata la presencia del piloto británico al lado de la colombiana? Bien, a ver qué nos dicen sobre esto, aunque como os podréis imaginar, yo esta vez me he leído el artículo a ver qué podía haber de cierto en esto, y sí que es verdad que podría ser y no podría ser. Dicen, Shakira está dando mucho de qué hablar con su visita a la ciudad de Los Ángeles, donde se la ha visto al lado de sus hijos y también de fiesta con amigas en plan soltera. Ya sabéis que cuando está con los niños está de vacaciones y cuando no está con ellos aprovecha, como os dije también en un vídeo anterior, para ir de cena, pues de fiesta y disfrutar un poquito cuando no está con los niños, algo que, como ya sabemos, pues su ex no hace exactamente igual. Dicen, y aunque de su supuesto nuevo amor, que yo ya os digo que hasta que yo no lo vea con mis propios ojos no me lo creo, que sería Lewis Hamilton, no hay ni luces desde hace un par de días en redes sociales. Las alarmas han saltado por una foto que publicó este lunes la cantante colombiana desde el estudio de grabación, y en la cual se notaría un pequeño detalle que delataría la presencia de Lewis Hamilton a su lado. Se trata de una gorra de béisbol negra que se observa sobre la consola de mezclas del estudio junto al lado de la intérprete de Monotonía. El post no dice nada más que vibras en el estudio de LA, pero como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras, y como yo os he dicho, Shakira no suele dejar nada que pase desapercibido, y como estáis viendo hay una gorra junto o encima de esas teclas, de esos botones. Claro, no sabemos si es un mensaje subliminal, pero como ya sabemos, Shakira no deja nada al azar.
¿Sería una gorra de Lewis Hamilton o simplemente sería una gorra de la que habitualmente usan sus hijos, que también hemos visto en alguna imagen? Dicen, la gorra que se observa en el teclado de mezclas es muy similar a la que suele utilizar el campeón de la Fórmula 1, que, como estáis viendo en esta imagen, no es exactamente la misma. Como bien han dicho anteriormente, la gorra que hay encima de esos botones es una gorra de béisbol. Son diferentes. La que él usa habitualmente cuando está corriendo la Fórmula 1, pues es una gorra normal y corriente de la escudería en la que él está, que es Mercedes. No es exactamente la misma gorra, pero sí podría ser un mensaje subliminal, puesto que también Lewis Hamilton habitualmente, cuando no está compitiendo, también a veces lo hemos visto con este tipo de gorras. Dicen, las piezas de este rompecabezas podrían encajar, pues recordemos que en el circuito del Grand Prix se encuentra en un receso de verano hasta el 25 de agosto, cuando los pilotos se den cita en los Países Bajos para reiniciar actividades. El mismo Hamilton se reportó ayer mismo en redes sociales diciendo que estaba fuera de la oficina. Como bien os he dicho antes, ahora mismo está de vacaciones. Y Shakira se encuentra en Los Ángeles trabajando en el estudio de grabación, pero también dándose tiempo para disfrutar con sus hijos Milan y Sasha, pero que ahora mismo, como ya sabemos, no están con ella, están con su padre, que parece ser que están en Londres. Como vemos en esta foto que ella publicó el pasado 26 de julio durante un partido de béisbol, que también estuvieron en Los Ángeles, como veis ellos también llevan esas gorras típicas de béisbol, por eso os he dicho yo que podría ser una especie de mensaje para sus hijos, como diciendo, aunque no estéis aquí ahora mismo, estáis siempre conmigo, o podría ser pues un mensaje sobre Lewis Hamilton. Como ya último nos dicen, la relación entre la intérprete de Waka Waka y el deportista sigue envuelta en el misterio. Sin embargo, recientemente una fuente contó a la televisora ibérica Telecinco que Shakira y Hamilton se han visto 3 veces en una mansión en Ibiza. Esto concretamente lo dijo Tamara Gorro y han dicho en Telecinco, pero no fue en Telecinco, fue en Antena 3, fue en otra cadena que tenemos en España, de la que yo ni siquiera me hice eco porque esta colaboradora ni siquiera es periodista y yo creo que lo dijo así por dar un poco de notoriedad al programa, y dijo palabras textuales: cuando los trabajadores se fueron, la cantante se quedó a solas y recibió la visita de Lewis Hamilton, que dicen en Ibiza, pero también han contado que se habían visto en Mallorca, o sea que parece ser, según cuentan algunos, en todos los sitios donde están parece que se ven. Pero como os digo, estos son rumores. Yo, como siempre, hasta que yo no vea una confirmación, yo no voy a decir que hay relación, porque es más, ya sabéis que a mí Lewis Hamilton no me gusta mucho para ella, me parece demasiado mujeriego. Pero bueno, oye, quién sabe, para gustos colores. Yo no sé vosotros qué opináis. Si pensáis, como os he dicho yo, que podría ser más un mensaje hacia sus hijos que hacia Lewis Hamilton, me lo podéis dejar todo en comentarios, a ver cuáles son vuestras opiniones. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis darle un me gusta para que llegue a más gente y nos vemos en el próximo.